Bueno, vamos a intentar explicar 3 puntos que tengo anotados aquí para no perderme porque cada punto ameritaría un solo vídeo, pero con mi grandísima capacidad de síntesis voy a resumir los 3 puntos en un solo vídeo y así me ahorro trabajo, energía y puedo dedicarme a otras cosas. Y empiezo, como me inspira, ya lo he dicho en otras ocasiones, el compañero Alan Silverhartz, el que era conductor del programa Bridging the Heaven on Earth en Santa Bárbara, California, que para variar ya no está entre nosotros, ni Alan ni el programa, obviamente. Pero como lo tengo muy presente, empiezo a su estilo. Ya sé que él me lo está permitiendo, que si no, no lo haría. Y Alan siempre empezaba con una brevísima meditación de centramiento. Así que, si me acompañan los pocos que me vean, vamos a hacer una brevísima meditación de centramiento. Que los pájaros me dejan. O quizás se unen a la fiesta. Gracias. Bueno, quería decir 3 cosas. La primera, ya saben que normalmente mi enfoque es terapéutico. Uno ha sido terapeuta. Digo ha sido porque ya no lo es. Soy otras cosas. Sí, soy otras cosas. Eh, Cuando no hablo de extraterrestres, hablo de terapia. Inspirado también en lo que dice el maestro y tocayo Carl Gustav Jung, que hay que borrar el abismo entre lo racional y lo fantástico. Hay que borrar el abismo gigante entre lo material y lo inconsciente. Si intentamos abrazar el camino de la mano derecha o el camino del inconsciente. La mano derecha es el hemisferio izquierdo, es la creatividad, y el camino de la mano izquierda es el hemisferio derecho, el de la materialidad. Entonces, si abrazamos el punto creativo y el punto fantástico en nuestra vida, vamos a eliminar de golpe nuestras neurosis. Es un decir, no tan de golpe, pero estamos en el camino de la sanación. No renunciemos a lo imaginario, no renunciemos a la fantasía, porque es parte del camino y se une a lo excesivamente racional que todavía tenemos algunos. Abrazando estos 2 mundos se solucionan la mayoría de neurosis. Bibliografía, mucha, sobre todo la del maestro psiquiatra Carl Gustav Jung, la del humanista, místico y parapsicólogo Carl Gustav Jung, que lo era antes que médico, que también lo era. Dicho por él mismo, no dicho por mí. A la sazón, que me quedó muy claro también algo que Jung dice en su libro autobiográfico, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que su maestro Freud, el afamado Sigmund Freud, no era psiquiatra,
Yo no lo sabía. Era neurólogo, con lo cual me explicó muchas cosas, que sería muy largo aquí de explicitar, ¿no? Que Freud era un señor acartonado, muy acartonado, y evidentemente neurólogo, y evidentemente demasiado partidista, demasiado conceptualizado, demasiado cerrado. Bueno, ¿por qué digo esto? Que a mí me interesa más la otra parte, la mística, la emocional y la médica, no tanto la parte racional, neurológica. Bueno, dicho esto, si hacemos caso de los sueños, si hacemos caso del inconsciente, si hacemos caso de los ejercicios que podemos hacer en imaginación activa, es una gran vía hacia nuestro equilibrio. Lo estoy comprobando en carne propia, quizá un poco tarde, pero me estoy dando cuenta de esto. Como siempre digo, el darse cuenta sagrado, el instante sagrado que decía y declamaba el otro médico terapeuta Fritz Perls, maestro de la terapia Gestalt. El darse cuenta. El darse cuenta es sagrado y además es espontáneo. Entonces, unamos estos dos puntos, estos dos mundos, y el abismo queda anulado. El abismo al que Freud temía tanto. Freud llamaba a este abismo la esfera negra del ocultismo o algo así, porque Freud le temía realmente al inconsciente, ¿sí? Con todo el trabajo que hizo, pero le temía enormemente a los contenidos inconscientes. Freud era un gran reprimido, era una figura muy, muy reprimida y además me imagino que hasta represora, sin quitarle los méritos psicoanalíticos, pero que realmente para mí sirven de poco, sirven de poco. En fin, es una opinión, no solo mía, el propio psiquiatra médico Jung también lo decía, Freud era un gran reprimido. Bien, ya me quedé descansado. Claro, por eso Freud se estudia en las universidades, en las facultades de psicología, y Jung ni se menciona, lógicamente. Le seguimos teniendo miedo al misticismo, le tenemos miedo a lo creativo, le tenemos miedo a lo que puede surgir sin que lo esperemos, le tenemos miedo a lo espontáneo, y así nos va la vida. Dicho esto, el segundo punto es, a colación de esto, que lo que importa realmente en el camino de un individuo para su sanación es la historia personal que te cuente. Probablemente ya lo he dicho varias veces, hablando de las enseñanzas de Don Juan, del otro tocayo, estamos entre tocayos, Carlos Castañeda, en sus libros, las enseñanzas de Don Juan. Lo que importa es la historia personal. Sin el bagaje de la historia personal no vas a poder curar absolutamente nada. Una persona es su historia personal, no es un número en una lista para que tú le recetes algo que les recetas a todos. No. Una persona es única y tiene una única historia personal. Y eso viene ligado a lo fantástico de que hablaba al principio. Jung también decía en sus consultas, sobre todo cuando Jung ya era un veterano, 70, 80 años, cuando tenía todavía pacientes, les decía, los hacía sentar en una silla y les decía, dejemos que hable el inconsciente, que hable la persona que está escondida, que hable, que se manifieste. Y eso es la manifestación de la historia personal. Me equivoco. Jung decía, que hable el desconocido. ¿Quién es el desconocido? Es el sí mismo, la persona que está reprimida, que hable el desconocido, que saque los contenidos para afuera, que saque su historia personal
Y así se puede encauzar un trabajo, el que sea, pero empezar por aquí. Ahora, me podría alargar mucho tiempo hablando de esto, pero no es mi objetivo. Que cada quien intuya su propio camino basándose en su propio inconsciente y en su propia historia personal y en el relato también de sus fantasías, que las cuente, que no las reprima, que no les tenga miedo, porque el miedo precisamente es la puerta que cierra la curación, ¿no? Que cierra el equilibrio. Te la cierras tú mismo, claro. Te la cierra tu instinto racional, excesivamente racional. Entonces, deja que se abra la puerta, coño. Bien, estos dos puntos breves, ya lo sé, unido, cada uno requeriría un fin de semana de seminario entero, probablemente. Y el tercer punto es una anécdota que casa con estos dos puntos. Me acuerdo que cuando estaba dando seminarios de biomagnetismo médico, que en principio nada tiene que ver con lo inconsciente. Seminarios de biomagnetismo médico, soy alumno del doctor Isaac Goiz Durán, mexicano, que en paz descanse. Alumno orgulloso además. Muy orgulloso, muy contento de haber aprendido lo que es la técnica del par biomagnético, ya en el año 2005, que fui al curso en México con el doctor. Teórica y práctica clínica concluida. Tuve bastantes pacientes en México en varias etapas y también algunos pacientes aquí por España y más las clases o los seminarios que daba, que me ayudaba a dispersar la técnica o terapia del biomagnetismo médico en lo que era un buen momento para expandirla, que ya los tiempos cambian, ¿no? Y no creo ya que sea tan propicio difundir la técnica del par biomagnético porque se está popularizando demasiado y además se está mezclando, se está embarrando y se están dando muchas cosas que no tienen ningún sentido. Pero bueno, tampoco voy a hablar de eso a estas alturas. Entonces, el ejemplo, la anécdota que tuve en un seminario de biomagnetismo que estaba dando en el Instituto de Barcelona, en el instituto del amigo Gustau Pau Pagès, Hale Practiker Institute, que parece que fue ayer, pero ya pasaron años. En uno de los seminarios, que siempre había pues un número mínimo de gente, 14, máximo que tuve fueron 27 personas, creo, que ya eran demasiadas personas. Lo ideal eran como 10 o 12 personas para profundizar. En ese curso creo que habrían como 15 o 16 personas. Entonces, en la parte práctica, donde tomábamos unas camillas para hacer las prácticas biomagnéticas con los imanes para colocarlos en el cuerpo de las personas, una mujer que creo que era terapeuta de no me acuerdo qué, pues en principio no hicimos nada extraño. Simplemente se tumbó en una camilla y antes de empezar un ejemplo de cómo es la praxis clínica, el rastreo biomagnético, ¿no? La persona empezó a sentirse mareada y de alguna manera entró en un trance extraño. Empezó a hablar de su madre, la visualizó y los participantes en este seminario se asustaron un poco y yo tuve que tomar las riendas un poco, calmar a la gente, separarlas, pedirlas que no intervinieran en esta persona y que la dejaran sola. Y más o menos recuerdo que fue así. Nadie intervino, nadie dijo nada.
y la persona sola iba trabajando su imaginario, sus visiones, su imaginación activa entró de lleno en el proceso, sin querer queriendo, y de alguna manera yo estaba como testigo, simplemente, como guardián, no intervenía en nada prácticamente. En todo caso la tocaba un hombro, la tocaba, con permiso de ella, una pierna, una rodilla. Al final, creo que pasaron 15, 20 minutos, media hora. La persona como que me dijo, ya está, ya solucioné el problema. Ya vi claro cuál era el problema con mi madre o con la abuela, no me acuerdo. Se incorporó lentamente, se separó y su trabajo personal me dijo que ya había concluido. No hicimos nada, no intervinimos. Mi seminario era de par biomagnético. En principio no tenía nada que ver lo que yo estaba diciendo con su proceso personal, pero ella de alguna manera entró en un trance que le ayudó a solucionar su tema con su mamá o abuela, no me acuerdo. Y al final me dijo esto, expirando profundamente, que cuando tú expiras ya es señal de sanación, o como decía el maestro Alejandro Jodorowsky, es bueno expirar porque sacas el absceso, o es bueno llorar porque sacas el absceso. Un absceso metafórico, y a veces no tan metafórico, a veces disuelves un absceso, sí, como tal, patológico, sí, pero eso sería otro tema. Entonces, ¿qué sucedió? Pues eso, que la persona abrió la puerta al inconsciente, quizá de alguna manera la camilla, el reposo, hay algunos compañeros, yo mismo ayudamos a que ella encauzara e iniciara su proceso en solitario, con un simple acompañamiento de los demás, que no intervinimos en nada, pero sí acompañamos. Y ella solucionó su problema. Luego fue asistiendo a los 3 días que quedaban de seminario, pero en principio con su tema personal ya solucionado. ¿Provocamos este tema? No lo creo. Indirectamente lo provocamos. Podría ser, pero no fue nuestro objetivo. ¿Qué quiero decir con esto y termino? Que la historia personal se encarga de solucionar tu tema siempre y cuando la dejes pronunciarse. Hagas lo que hagas y estés donde estés. Eso sí se requiere seriedad, silencio, acompañamiento, bienestar, disposición. En cualquier momento que tengas estos elementos exteriores que te ayuden, puedes solucionar uno o varios temas. Este es el ejemplo que quería decir. Viene gente ahí, probablemente me va a turbar. Tengan paciencia, porque este es un espacio abierto. Entonces, voy a intentar continuar. Ya me despiste. Bueno, pues eso. Si vino gente acá afuera es señal de que yo ya terminé el trabajo. También hay que tomarlo así. De hecho, el ejemplo ya está contado. Entonces, probablemente esta persona se hubiera ido expresamente a solucionar este tema emocional con un familiar en una sesión de psicología normal, probablemente no hubiera solucionado nada durante muchos meses, o probablemente sí, no lo sé, depende del profesional que le tocara, o probablemente en modo psicoanalítico, muy probablemente les puedo asegurar por experiencia propia que no hubiera solucionado nada en años. Eso sí, engrosar la cuenta corriente del psicoanalista sí, pero sus temas personales difícilmente hubieran quedado solventados. ¿Por qué? Porque en psicoanálisis normalmente no se deja, y es más, se veta la entrada al subconsciente, aunque parezca lo contrario. No, estás muy normativizado, estás encerrado por normas estrictas, como lo estaba Freud.
y no vas a solucionar nada. Esa es mi opinión personal, a riesgo de equivocarme. Pero tengo muchos años trabajando en esto, muchos. Y hablo un poquito de lo que sé. Entonces, espontáneamente, con paz, con acompañamiento, se abre la puerta del inconsciente, trabajas y solucionas, y se acaba el problema, y a otra cosa. ¿Eh? Eso es lo que le sucedió a esta persona. Rompió el abismo. Me acuerdo que al entrar esta persona, me acuerdo ahora mismo, que era una mujer muy, muy, muy rígida, apenas se movía, apenas gesticulaba, muy rígida, muy pausada, muy metálica, muy, con una voz, con un timbre de voz muy igual, sin altibajos. Con lo cual eso ya a mí me demuestra que en lugar de tener una seguridad en ella misma, lo que estaba era protegiéndose a través de esa falsa seguridad los demonios que tenía dentro, los demonios metafóricos, ¿no? Los traumas, los problemas no resueltos, en este caso con familiares, como todos tenemos. Su abismo entre lo racional, lo excesivamente racional, y lo fantástico, lo luminoso, lo inconsciente, desapareció, abrió la puerta al inconsciente, ya digo, abrió la puerta al campo mórfico o al campo de infinitas posibilidades, al campo no material, sacó su historia personal, parte de su historia personal, y esa fue la clave para la curación de por lo menos una neurosis. Una, la de aquel momento. Y ya está. Esto es lo que quería decir. 3 puntos en un vídeo muy corto. A quien les resuene esto, me doy por satisfecho. Se acaba la batería. Señal de que tengo que terminar. Se me lo ponen a huevo. Entonces, hay que atreverse a atraer lo fantástico. Y ahora y termino, me viene a la memoria, como siempre, otra película que se llamaba El imaginario del doctor Parnassus, de Terry Gilliam. El imaginario del doctor Parnassus. Quizá lo escriba en la descripción. Y nada más, aquí me quedo, que me estoy quedando sin batería. Saludos y salam aleikum.